La presencia de bacterias, de virus, de hongos en la luz intestinal no necesariamente implica un problema. Gracias. Les decía yo que no necesariamente implica un problema. De ahí entonces la importancia de esta definición que tenemos en el diccionario de la lengua española, donde realmente es una asociación de la cual dos simbiontes obtienen beneficio. Y este es el caso precisamente de la microbiota intestinal. Hay muchos factores que determinan la presencia de estos agentes y el equilibrio que se guarde entre ellos va a ser determinante para que se cumpla precisamente esta función benéfica de la microbiota para el ser humano. Condiciones como si se nació por parto natural o por cesárea pueden establecer una variación en la microbiota. Lo mismo el lugar de nacimiento o el lugar de residencia. ¿A qué edad se inició el contacto con antibióticos? Si el sujeto fue alimentado al seno materno o no, el tipo de alimentación que tiene en la actualidad, todo esto determina precisamente las características de su propia microbiota. En los primeros años de la vida, esta se mantiene estable, pero parece ser que a partir del tercer año, ya con una mayor convivencia fuera del hogar, esta microbiota puede aumentar su diversidad. Las cifras que se manejan cuando hablamos de microbiota son verdaderamente espectaculares y entre unas de ellas, bueno, les comento que la microbiota intestinal tiene 150 veces más genes que el propio individuo. Hay quien dice que somos más microbiota que otra cosa. Esta microbiota tiene la peculiaridad de que tiene sus propias funciones, se comporta casi como un ente independiente y algunas de estas funciones las puede compartir con el hospedero. Un ejemplo de esto es la síntesis de vitaminas o bien la digestión de algunos alimentos que nutren al hospedero. Alimentos que de manera natural el sujeto no es capaz de digerir, bueno, puede absorber energía a partir de la digestión de estos elementos por su microbiota. Esto es lo que se conoce entonces como microbiota, el eje microbiota intestino-hígado, que es precisamente el que se altera cuando estamos hablando de obesidad o de hígado graso. Esto se conoce como una disbiosis. Es una alteración en el funcionamiento de este eje que les he mencionado, con lo cual se favorece una mayor producción de energía, una mayor facilidad para el paso de bacterias, translocación bacteriana y agentes tóxicos que van a favorecer a nivel hepático la inflamación y el desarrollo de fibrosis. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque a través de la circulación portal, una vez que se facilita la translocación bacteriana, bueno, el primer órgano blanco de todos estos agentes hepatotóxicos, bueno, es precisamente lo que les he comentado, el hígado. Se demostró ya hace muchos años el hecho de que la microbiota en particular produce hasta un 15% de la energía a partir de la digestión de azúcares. Azúcares que, como les comenté antes, normalmente o naturalmente no somos capaces de digerir. Estos azúcares se transforman a su vez en ácidos grasos de cadena corta y van a ir a dar directamente a los depósitos de grasa en el hígado. Es cierto también que esta característica depende de las concentraciones o de las densidades de las diferentes cepas. De ahí entonces que trabajos como este, que es muy conocido, en el cual se trasplantó microbiota de ratones obesos a ratones no obesos, el resultado que se observó de este ejercicio fue que los no obesos aumentaron inmediatamente de peso, seguramente por este metabolismo alterado que les he comentado. Hablaré primeramente de la microbiota en la obesidad y posteriormente en el hígado graso, aunque son fenómenos muy similares. Sabemos que los obesos tienen un aumento de firmicutes y hasta un 50% de reducción en la concentración de bacteroidetes. Esta condición va a determinar el grado de absorción
de nutrientes y va a dar por inicio los primeros cambios en cuanto a obesidad e hígado graso se refiere. Una dieta baja en carbohidratos y grasas por un año en este experimento redujo el peso de los sujetos hasta en un 25%, pero lo interesante de este trabajo es que modificó la microbiota. Esto es, se redujeron los firmicutes que estaban aumentados y aumentaron los bacteroidetes. Entonces, se establece una vez más, de manera creo yo que clara, que estas concentraciones en las densidades, esta relación entre firmicutes y bacteroidetes es determinante cuando hablamos de obesidad o de hígado graso. La microbiota del sujeto obeso es capaz de reducir, o este desequilibrio que les he comentado entre firmicutes y bacteroidetes, permite que se reduzca la motilidad a nivel intestinal, que se desdoble una mayor cantidad de azúcares que naturalmente no se podrían digerir y se favorece una mayor absorción de monosacáridos. Estos mecanismos explican entonces el por qué aumentan las concentraciones calóricas y las concentraciones de grasa dentro del hepatocito en los sujetos obesos. En cuanto al metabolismo de los lípidos, también este está alterado. Es una característica de la microbiota del paciente obeso que se altera el metabolismo de los ácidos grasos. Se modifican los patrones de emulsificación y aumenta así entonces la absorción de ácidos grasos. Esto va a favorecer el depósito de grasa en el hígado y la peroxidación de los propios lípidos, los cuales son como el detonador de esta cascada inflamatoria que se va a producir posteriormente en el hígado y se va a traducir en una mayor cantidad de obesidad, resistencia a la insulina y la presencia de diabetes mellitus. ¿Estás bien, Vic? Bien. Hay un elemento muy importante que recientemente se ha logrado entender cómo es que funciona, es el receptor fernezoide X, así se llama, y se conoce como el FXR. Este tiene un papel fundamental tanto en el desarrollo de obesidad como en el desarrollo de hígado graso no alcohólico. Se sabe, entre otras cosas, que interviene en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, es capaz de regular la sensibilidad a la insulina y modula el crecimiento de los hepatocitos. Esto ocurre en el hígado, pero también a nivel intestinal tiene efectos importantes como regular la translocación bacteriana y la absorción intestinal, de tal forma que la activación de este receptor mediante agonistas sintéticos específicos como el ácido obeticólico, hoy en día se están promoviendo como alternativas muy interesantes tanto para el manejo de la obesidad como del hígado graso. Lamentablemente estos trabajos han reportado por ahí algunos efectos secundarios que bueno, todavía están condicionando su uso ya propiamente a nivel de los pacientes, pero sus efectos sin duda alguna son interesantes. Características de la microbiota del paciente con hígado graso no alcohólico. Bueno, el tipo de dieta que tenga el sujeto también va a determinar el comportamiento de su microbiota. Una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas va a promover esta disbiosis, esta alteración que les mencionaba yo en el eje microbiota, intestino, hígado. Esta microbiota, como les he mencionado, es capaz de absorber una mayor cantidad de nutrientes, particularmente monosacáridos, a partir de la luz intestinal, y va a aumentar la síntesis de ácidos grasos en el hígado, con lo cual van a aumentar los depósitos de grasa en el hígado, lo cual va a ser el inicio de un proceso inflamatorio a nivel local. Es capaz también esta microbiota de desconjugar los ácidos biliares y bloquear a este receptor que les he mencionado, el fernezoide, que dicho sea de una manera muy simple, es capaz de protegernos en contra de la inflamación y de la fibrosis a nivel hepático, de tal forma que cuando esto ocurre se bloquea este receptor y entonces empiezan los problemas graves para el paciente.
La sobrepoblación y la traslocación de bacterias van a favorecer, obviamente, el paso de estas y de las toxinas de manera directa al hígado a través de la circulación enterohepática. Esto va a causar o va a iniciar un daño hepatocelular de manera directa. Por otra parte, esta microbiota del sujeto con hígado graso no alcohólico se expone a una dieta abundante en grasas y es capaz de transformar la colina en metilaminas hepatotóxicas. Esto produce un aumento de la esteatosis, aumenta la resistencia a la insulina y se dispara el proceso inflamatorio con la peroxidación de los lípidos. Por otro lado, esta microbiota también es capaz de sintetizar antagonistas del receptor fernezoide, con lo cual, bueno, el resultado sería mayor cantidad de esteatosis, se inicia el proceso inflamatorio dentro del hepatocito, se va a empezar a producir una mayor cantidad de fibrina, va a haber dislipidemia y resistencia a la insulina. Todo esto como efecto del bloqueo de este receptor fernezoide. Otras características de la microbiota del paciente con hígado graso no alcohólico es que tienen un aumento en la densidad de E. coli y la E. coli en particular es capaz de producir alcohol endógeno y por supuesto también acetaldehído con el consecuente daño hepatocelular. Esto va a provocar un aumento de triglicéridos en el hepatocito, se van a generar estas especies reactivas de oxígeno y la oxidación va a dar por consecuencia también por otra vía un proceso inflamatorio a nivel local y que en este caso, bueno, ya se conoce como esteatohepatitis, que sería propiamente alcohólica pero por vías endógenas. También los efectos nocivos del acetaldehído van a provocar un debilitamiento de la barrera intestinal. Por otro lado, las dosis altas en calorías, esto es un sujeto que tiene una dieta habitual con alto consumo de calorías, sea por consumo de azúcares refinados o bien por grasas saturadas, esto va a alterar por sí solo las condiciones de la microbiota, favoreciendo también translocación bacteriana y el paso de las endotoxinas hepatotóxicas. La endotoxemia va a alterar por su parte a estos receptores TLR4 y TLR9 que son capaces de estimular directamente a las células estelares y a las células de Kupffer, con lo cual se va a activar un proceso no solamente inflamatorio, sino también un proceso de un aumento en la producción de fibrina. Para concluir, entonces, quisiera recordarles que la evidencia de la relación entre la microbiota intestinal con la obesidad y con el hígado graso no alcohólico hoy en día es convincente, no hay duda de que existe una relación importante. La microbiota intestinal de los obesos y en los pacientes con hígado graso no alcohólico es claramente diferente a la de las personas que no tienen estas condiciones. ¿Cuál es una de las características fundamentales o a las cuales se les atribuye una mayor relevancia? Bueno, el predominio de firmicutes sobre los bacteroidetes. Esto va a establecer un cambio importante en el metabolismo tanto de los azúcares como de los lípidos. Esto va a favorecer una mayor absorción de nutrientes y aumento en los depósitos de grasa a nivel hepático. Y por último, el hígado graso no alcohólico ocurre una mayor absorción de endotoxinas hepatotóxicas, una mayor producción de alcohol endógeno que van a favorecer a su vez la inflamación y la fibrosis, de tal forma que, bueno, la relación entre estos cambios en la microbiota, la obesidad y el hígado graso no alcohólico es un hecho que hoy en día ya no tiene ninguna duda. Muchas gracias.